Muy buenas tardes, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez de la especialidad de aptitud verbal. Un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días a todos. Buenos días, Betsy. Sí, buenos días absolutamente a todos, absolutamente a todos, ¿sí? Buenos días, estamos Joel Omar, buenos días Yadira, buenos días Juan Jesús, buenos días Germán, buenos días Betsy, Selena, Katia. Muy buenos días, Diana Romero. Muy buenos días a todos, absolutamente a todos, absolutamente a todos. Quisiera hacer la pregunta de conectividad. Si es que se ve mi diapositiva y si se escucha mi voz, ¿sí? Sí, que me dicen buenos días, hola Manuel, ¿cómo estás? Quisiera hacer la pregunta si se escucha mi voz y si se ve la diapositiva. Yadira me dice que sí, todo bien entonces. ¿Sí? Manuel también, Katia también. Entonces, como dice Selena, si se escucha todo bien, entonces vamos a comenzar la clase, pues vamos a comenzar esta exposición. ¿Sí? En primer lugar, a ver, voy a poner acá la plumilla para poder hacer algunas anotaciones. Entonces, en primer lugar, estimados alumnos, estamos el tema que nos toca el día de hoy. Vamos a ver qué tema nos toca el día de hoy. Y hoy nos toca el tema del tema central, el título y el resumen. Recuerde que la semana pasada vimos la idea principal y la clase antepasada vimos el tema. Una cosa es el tema general. Otra cosa es la idea principal o mensaje. Recuerda, idea principal es lo mismo que mensaje que el autor da sobre el tema. Y ahora vamos a ver el tema central, no el tema general, sino el tema central, el título y el resumen. ¿Correcto? Excelente, excelente. Entonces vamos a ver estos tres capítulos. Ahora, estimados alumnos y alumnas, ¿sí? Vamos a ver, vamos a plantear acá. Y hay que recordar en primer lugar. ¿Qué hay que recordar? En primer lugar, hay que recordar de qué estaba compuesto un texto. Y esto ya es algo obvio, repetitivo, porque ya lo he planteado varias veces. Un texto está compuesto de ideas. Obvio, evidentemente que sí. Un texto está compuesto de ideas. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, si el texto comenzara así, si un texto de examen de admisión comenzara así, los griegos charlaban sobre cuadros y pintores. Y el texto continuaba, obviamente, más ideas. Los griegos charlaban. Entonces, yo como lector me tengo que imaginar más o menos así. Debo tener esta idea, ¿no? La idea, pues, del mundo griego. Los griegos estamos y charlando sobre cuadros, pintores, ¿no? Entonces, yo me genero esta idea. Entonces, los griegos charlaban sobre cuadros y pintores. Ahora, cuando hay ideas en el texto, se pueden clasificar estas ideas de diferente manera. Por ejemplo, una clasificación es decir, ideas concepto e ideas con sentido. Ideas concepto e ideas con sentido. ¿Qué es una idea concepto? Es una idea, estamos, que no afirma ni niega, solamente nos presenta, nos expone. Por ejemplo, si yo digo los niños del Perú, esa es una idea concepto, los niños del Perú. En cambio, si yo digo los niños del Perú deben ser protegidos, ese ya no es una idea concepto, porque es una idea concepto, es una idea que ya afirma algo. ¿Qué decimos de los niños del Perú? Que deben ser, afirmo. O sea, las ideas con sentido son aquellas ideas que afirman, niegan, explican, dice algo. En cambio, las ideas concepto son solamente exponen los niños del Perú, las causas de la guerra, la vacancia presidencial, ¿sí? Esos son ideas concepto. En cambio, ideas con sentido son las ideas que afirman, ¿sí? ¿Sí? La vacancia presidencial para algunos es ilegítima. Esa es una idea con sentido. ¿Sí? Los jóvenes del Perú, esa es una idea concepto. Los jóvenes del Perú salieron a protestar, esa es una idea con sentido. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar ideas concepto con ideas con sentido. Por ejemplo, en el siguiente texto, en el siguiente texto. A ver, profe, cuando me dicen el colesterol es una grasa o lípido, entonces aquí hay
el concepto colesterol, el concepto grasa o una grasa, ¿sí? El concepto bilis, la bilis, el concepto hormonas, ¿sí? El concepto colesterol elevado, sí, en general, ¿no? El concepto vegetarianos, ¿sí? El concepto de ataques al corazón. Entonces, esas son ideas concepto. Al azar estoy escogiendo. Entonces, en el texto, obviamente van a haber ideas concepto, varias ideas concepto. Pero también hay ideas con sentido. También van a haber ideas con sentido. Es decir, las ideas que explican, dice algo. Por ejemplo, el colesterol es una grasa o lípido. Esa es una idea con sentido. Esta es otra idea con sentido, ¿sí? El colesterol es necesario porque constituye la estructura básica de la bilis y hormona. Es una idea con sentido. Otra idea con sentido, estoy lanzándole al azar. A ver, lo que sí se muestra es que, a ver, ahí está, ahí está acá. La gente con un colesterol alto en la sangre tiene mayor propensión de sufrir ataques al corazón. Esa es una idea con sentido. Entonces, no hay que confundir los conceptos del texto o ideas concepto con las ideas que afirman, explican, dice algo, se llaman a llamar ideas con sentido. Entonces, en el texto yo voy a encontrar varios conceptos y voy a encontrar también varias ideas con sentido. Creo que hasta aquí estamos claros. ¿Sí? Ahora sigamos. Ahora, ideas por el nivel de contenido. Ideas por el nivel de contenido. Las ideas que el autor te plantea directamente se van a llamar ideas explícitas. Las ideas que el autor te va a decir indirectamente, no directamente, se va a llamar ideas implícitas. Ejemplo, ejemplo. Vamos a leer este texto. Léalo, por favor, le voy a dar un minuto exactamente. Lea este texto, le voy a dar un minuto exactamente. ¿Sí? Le voy a dar un minuto. ¿Ya? Léalo, por favor. Comienza la lectura. Haga referencia, utilice conectores. Léalo bien, léalo bien. Listo, creo que ya estamos en el tiempo. Creo que ya estamos en el tiempo, ¿sí? Y ahora le voy a plantear 5 alternativas. Le voy a plantear 5 alternativas, ¿sí? Y quiero que me diga si son verdaderas o falsas. Pero para ello, voy a decir, por ejemplo, digo, la uno, profe, para mí es falsa. Perdón, me estoy confundiendo, voy a borrar, no es la uno, estamos hablando con letras. Entonces, son con alternativas, ¿sabes? Entonces, es lo que quiero que pongan así, chicos, escúchenme por favor.
Por ejemplo, para usted, la alternativa A, ¿no? Cuando escriben en el chat, profe, para mí la A, es falsa. Para mí la B, yo digo que la respuesta, profe, para mí es verdadera. Profe, para mí la C es falsa. Sí, quiero que me pongan las alternativas de la A hasta la E estamos en el chat, quiero ver. Sí, por favor, chicos, cómo está respondiendo para poder ayudarle, en qué están fallando, pues. Sí, a ver, por favor, pongan verdadero o falso. De acuerdo al texto, ¿cuáles son verdaderos o falsos? Pónganlo, por favor, en el chat. Listo, Diana ya puso su respuesta. Los demás. Ujú. Ya ahí hay 4 personas. Vamos, vamos, todos, por favor, chicos, todos, absolutamente todos. Ya, que van sus respuestas. Ujú. Ya, listo. Ya, listo, listo, listo. Vamos a hacer. A ver, yo te voy a poner las claves, ¿ya? La alternativa A es verdadera. La alternativa B es verdadera y la C es verdadera. La D es falsa y la alternativa E es indeterminada. Indeterminada. Así se va a denominar. Quiero que me escuches bien. Ahora, la alternativa A es verdadera porque el texto lo está diciendo directamente. O sea, esto de acá, el texto lo dice directamente. ¿Qué está diciendo? Que la Unión Astronómica Internacional tomó una decisión que causó controversia. Dice, le quitó el rango de planeta a Plutón. Directamente lo dice. Entonces, la alternativa A es verdadera, pues, de acuerdo al texto. ¿Sí? Escúcheme bien. La alternativa B, escúchame bien, la alternativa B, ¿ah? ¿Sí? Dice, quiero que lea desde donde dice tercera línea requisitos. ¿Sí? Esto se debe a una nueva definición según la cual un planeta debe cumplir con varios requisitos. O sea, para que un planeta sea planeta, ¿qué requisitos debe tener? Entonces, el autor va a hablar de varios requisitos. Entonces, primer requisito dice, debe orbitar el Sol sin ser satélite. Un requisito. Segundo requisito, dice tener suficiente masa para que su propia gravedad le dé forma esférica y suficiente tamaño. Entonces, esto sería el tercer requisito. Son 3 requisitos que se piden para que un objeto celeste, un objeto, pregunto, sea considerado planeta. Entonces, lo que el texto me está diciendo es que la Unión Astronómica Internacional le quita el rango del planeta Plutón. ¿Por qué? Se debe a conector de causa. Recuerde que hemos hecho conectores a una nueva definición según la cual un planeta debe cumplir con varios definitos. Entonces, se le quitó el rango de planeta porque estamos por una nueva definición. ¿Qué plantea esta nueva definición? Que un planeta cualquiera, no solamente Plutón, un planeta cualquiera debe cumplir con varios requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Debe orbitar al Sol sin ser satélite. Segundo requisito, tener suficiente masa para que su propia gravedad le dé forma esférica y suficiente tamaño para dominar su órbita. Ahora, dice el texto acá, Plutón no cumple con el último requisito.
Plutón no cumple con el último requisito. Y si hacemos referencia, ¿quién sería el último requisito? El último requisito sería esto. Sería ese el último referencia. ¿Sí? Plutón no cumple con el último requisito. Es decir, Plutón no tiene suficiente tamaño para dominar su órbita. ¿Qué dice la B? Plutón no es tan grande como para dominar su órbita. Eso es verdadero. Sí, ahí está, espero que lo esté entendiendo. Y la alternativa B, la alternativa C, perdón, la alternativa C. La alternativa C. Plutón posee forma esférica. Plutón posee forma esférica. Ah, el texto me dice que hay una definición de planeta. Y en esa definición, un planeta debe cumplir con varios requisitos. Primer requisito, debe orbitar el Sol sin ser satélite. Segundo requisito, tener suficiente masa. Tercer requisito, suficiente tamaño. Y después el texto dice, Plutón no cumple con el último requisito, o sea, no cumple con el requisito 3. Entonces, deduzco entonces que sí cumple con el requisito 1 y 2. Entonces, Plutón, del texto se puede ver que Plutón da vuelta alrededor del Sol y no es satélite. ¿Ya? Debo entender también que Plutón, segundo requisito, tiene suficiente masa para que su gravedad le dé forma esférica. O sea, debo entender que Plutón tiene forma esférica. ¿Y qué dice la C? Plutón posee forma esférica. Eso es verdadero. F. Plutón nunca fue considerado planeta. No, en agosto de 2006, la Unión Astronómica tomó una decisión que causó controversia. Le quitó el rango. Si le quita el rango, quiere decir que antes del 2006 era considerado planeta. Es decir, que nunca fue considerado planeta. Es discordante, contradice, desvirtúa el contenido del texto. Por eso es que es falso. Ahora, de acuerdo al texto, la Unión Astronómica Internacional tomó una decisión que causó controversia. Le quitó el rango. O sea, tomó esa decisión. Ajá. Le quitó el rango del planeta Plutón. Toma esa decisión. Ahora, ¿toma otras decisiones de acuerdo al texto? No tomó. El texto dice que la Unión Astronómica Internacional tomó una decisión, correcto ya. No sabemos si ya tomó antes otras decisiones. Tomó una decisión que causó controversia, le quitó el... Pero tomó otras decisiones, no se sabe. Puede ser que sea la única decisión que haya tomado, o puede ser que ya haya tomado más decisiones. Y si tomó más decisiones, pueden ser que sean pocas decisiones, o pueden ser que sean regular la cantidad de decisiones que ha tomado, o puede ser muchas. Yo quiero decir que son ya varias decisiones, es indeterminado. Ahora, en la última parte del texto dice, en las últimas, dos últimas líneas dice, que se han descubierto otros cuerpos similares. Ya se han descubierto. Ahora, la Unión Astronómica Internacional ya tomó la decisión de decir que no son planetas, no lo dice el texto. Por lo tanto, son ya varias decisiones que ha tomado la Unión Astronómica Internacional. No puedo decir que es falso, pero tampoco puedo decir que es verdadero. Está fuera del alcance del texto. Están fuera del alcance del texto. Entonces, ¿qué es una idea verdadera? Son las ideas que el texto plantea. Sea directa o indirectamente, pero son las ideas que el texto plantea. ¿Qué es una idea falsa? Son las ideas que contradicen, desvirtúan el contenido del texto. ¿Y qué son las ideas indeterminadas? Son las ideas que el texto no alcanza. Por ejemplo, si un texto dice, los perros estamos ladran. De acuerdo al texto, los gatos. No voy a decir que Maui, estamos hablando de acuerdo al texto, no de lo que tú sabes. ¿Eh? Yo sé que el perro ladra, que el gato maulla, pero si el texto dijera solamente, los perros ladran, ya, según el acuerdo del texto, los perros ladran. Pregunto, ¿y de acuerdo al texto los gatos ladran, maullan?
El texto no dice. Por lo tanto, no se puede decir, si aparece una alternativa, los gatos maullan o los gatos ladran, no se puede decir que sea verdadero o falso, porque está fuera del alcance del texto. Son ideas indeterminadas. Entonces, pregunto a Pedro, que está con... ¿se entiende esto? ¿Se entiende esto, chico? Joven. A ver, vamos, chicos, chicas. ¿Sí? Ahora. ¿Sí? Ahora. Ahora. Las ideas verdaderas son las ideas que el texto plantea. Las ideas verdaderas son las ideas textuales. ¿Sí? Ahora. Son las ideas del texto. Ahora, esta alternativa, esta idea en que está en la alternativa A, se va a llamar idea, escúchame por favor, explícita. Idea explícita. ¿Por qué se le llama idea explícita? Porque son ideas que el texto plantea directamente. Y la alternativa B también es una idea explícita, porque explícitamente está diciendo que no cumple el último requisito, que es tener suficiente tamaño. O sea, directamente lo dice. También es una idea explícita. También es una idea explícita. También es una idea explícita. En cambio, la alternativa C se va a llamar idea implícita. Apagamos el audio, por favor. Se le va a llamar idea implícita. Apagamos un audio prendido, por favor. ¿Qué quieres todo eso? Y tú tienes que terminar. Dani, A ver, un ratito voy a salir. conmigo. Yo respeto, pero si dije que no te iba a rogar. Te iba a rogar, pero hasta que lo dijiste. Un ratito, chicos, se salió porque parece ser que no hay un audio prendido. De casualidad. Sí, a ver, vamos a ver. Por favor, a través del chat, las conversaciones, si quieren preguntar. ¿Sí? Ay, Dios mío, chicos, sus comentarios. Ya, entonces voy a presentar nuevamente, creo que sí se ha entendido, ¿no? Vamos a ver la presentación. A ver, nos hemos quedado ahí, ¿sí? Todo bien, espero. Entonces, estamos diciendo, chicos, habíamos dicho nosotros que estamos en la alternativa A, era una idea, escúchame por favor, estamos explícita. Es una idea explícita. Es verdadera, sí, pero es una idea explícita, ¿sí? Y habíamos dicho eso. Y pregunto, la idea, la alternativa B también era verdadera, pero también por ser una idea explícita. Una idea explícita. Ahora, en cambio la alternativa C, escúchame por favor, Plutón posee forma esférica, lo que el texto dice que Plutón no cumple con el último requisito. Entonces, si no cumple con el último requisito, deduzco que sí cumple con el segundo requisito. Y si cumple con el segundo requisito, entonces puedo yo de saber que Plutón tenía forma esférica. Entonces, implícita. Es una idea que yo ya tengo que inferir. Es una idea implícita. Ahora, entonces, el texto tiene dos tipos de ideas.
las ideas explícitas y las ideas implícitas. Ahora, las ideas explícitas pueden ser de dos tipos. Pueden ser escúchame por favor, por transcripción. No voy a escribirlo completo, de repente no alcanza. Por transcripción. Y hay ideas explícitas, escúchame por favor, por equivalencia. ¿Qué significa eso, profesor? A ver, la idea explícita es la que está en el texto. Es la idea que está en el texto. Esa es la idea explícita, la que el texto plantea directamente. Y la idea implícita también está en el texto. ¡Ojo! He escuchado a muchos alumnos, a muchos docentes también, inclusive libros que no tienen la seriedad del caso, decir que la idea explícita es la que está en el texto y la implícita no está en el texto. Ambas ideas, la explícita y la implícita, son ideas del texto. Solamente que la explícita está planteada directamente, la implícita está en el texto, no va a estar en el aire, pues ni en otro texto. Es una idea del texto, solamente que está oculta y que hay que razonar para alcanzarla. Ahora, la idea explícita puede ser por transcripción. Cuando yo utilizo la misma palabra del texto, le quito el rango de planeta Plutón. La Unión Astronómica le quitó explícita por transcripción. Simplemente transcribo con la misma palabra del texto. Y la equivalencia, ¿sí? La equivalencia es lo que el texto plantea. Plutón no cumple con el último requisito. ¿Y cuál es el último requisito? Que no tiene suficiente tamaño para... Con el último requisito, perdón, es que no tiene suficiente masa para que su gravedad le dé... es decir, no es tan grande, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, escúchame por favor, aquí creo que me estoy trabando nuevamente. La idea explícita es la idea que el texto plantea directamente, la implícita es la idea que el lector todavía tiene que razonar para alcanzar a la idea del texto, pero que está oculta. La idea explícita puede ser por transcripción, cuando es la idea que el texto plantea directamente, pero lo digo con la misma palabra del texto, con la misma oración. Y la idea explícita por equivalencia, planteo lo que el texto dice directamente, pero utilizando otras palabras, otra estructura. Por ejemplo, el texto dice que el Plutón no cumple con el último requisito. Es decir, no tiene suficiente tamaño para dominar su órbita. Plutón no es tan grande como para dominar su órbita. Esta es una idea explícita, pero por equivalencia. Espero que se esté entendiendo hasta acá. Las ideas falsas, repito, son las que contradicen el texto y las indeterminadas son aquellas que no se puede decir si son verdaderas o falsas. Entonces, hay dos tipos de ideas. Las explícitas, las directas del texto, y las implícitas, las indirectas. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo el texto. Bueno, vamos a ver, sigamos. Y por la jerarquía, las ideas más importantes son el tema, la idea principal, repito, el tema, la idea principal y el tema central. Estas son las ideas más importantes del texto. Las que tienen mayor importancia. ¿Sí? Esas. ¿Vio, no? Ese de ahí. Ese de ahí. Esas son las ideas más importantes. Pero también va a haber, por ejemplo, una idea secundaria. También va a haber ideas de tercer orden. ¿Sí? Son ideas de menor importancia. Ahora, nosotros ya hemos visto el tema y la idea principal. Pero ahora vamos a ver lo que es el tema central. Lo que es el tema central. Vamos a ver lo que es el tema central. Pero para entender el tema central, hay que entender bien qué es el tema en general y qué es la idea principal para no confundirlo con tema central.
Mejor lo vamos a poner ya para que se pueda entender. A ver, todo completo. El tema es el concepto más importante del texto. Recuerde que el tema no es una idea que afirme, no es una idea con sentido. Recuerde que dijimos que había ideas conceptos e ideas con sentido. Entonces el tema es una idea concepto, es el concepto más importante del texto. Es el asunto, simplemente lo que trata el texto. Profe, este texto trata sobre el colesterol, este texto trata sobre, Platón, este texto trata sobre el esqueleto humano, este texto trata sobre la vacancia presidencial, este texto trata sobre el supuesto golpe de Estado, este texto trata sobre, la reacción de los jóvenes en el Perú. O sea, el tema es el concepto más importante del texto. Y regla, el tema es general. El tema no afirma ni niega, solo presenta de qué trata el texto. Y el tema puede ser explícito, una idea planteada directamente, o puede ser implícito. En cambio, la idea principal es una idea con sentido, es una idea que dice algo, pero es la idea que dice algo, pero la más importante, porque en un texto hay varias ideas con sentido. Entonces, la idea con sentido, que explica algo, más importante de todas, esa es la idea principal. Es el mensaje que el autor nos da sobre el tema. Si el tema es la vacancia presidencial, entonces debe haber un mensaje. ¿Qué me quiere decir la de la vacancia? Pues la vacancia presidencial fue ilegítima, o la vacancia presidencial fue legítima, o la vacancia presidencial nunca debió darse. O sea, no, o la vacancia presidencial, se dio por la corrupción. O sea, tengo que dar un mensaje, no sabemos todavía, pero quiero que entiendan que el tema no es la idea principal. La idea principal es el mensaje que da el autor sobre el tema. La idea principal debe contener al tema en su enunciado, pero no es el tema. Es lo más importante que se dice el tema. ¿Sí? Ahora, el tema central. ¿Qué es el tema central? Tema central es el aspecto o los aspectos del tema que se desarrollan con la idea principal. El tema central es el aspecto o los aspectos del tema que se desarrollan con la idea principal. A ver, un ejemplo, ¿ya? Para que se pueda entender. Supongamos que hay un texto que habla de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el tema, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Ahora, ese tema, la Segunda Guerra Mundial, es un tema muy amplio, entonces va a tener varios aspectos que se pueden desarrollar de ese tema general. Entonces, voy a suponer que todo representa la idea principal. Pero voy a suponer que, como es un tema amplio, o sea, aquí el tema general sería la Segunda Guerra Mundial. Tema general. Pero supongamos que se puede hablar de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Se puede hablar de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Se pueden hablar no solamente de las causas y consecuencias, sino del pretexto o los pretextos que sirvió para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Puedo hablar de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Puedo hablar, de los, estamos, generales que participaron en la Segunda Guerra, y así puedo hablar muchas cosas más. Puedo hablar muchísimas cosas más. O sea, la Segunda Guerra Mundial es un tema amplísimo. Ahora, en un texto de un párrafo, dos párrafos, como viene en el examen de admisión, no se va a hablar pues todos los aspectos.
Por ejemplo, yo una vez fui a la biblioteca de San Isidro. Quienes conocen San Isidro, el Parque El Olivar, donde hay un lago, hay plantas de aceitunas, por eso llaman el Parque del Olivar, el Olivar de San Isidro. Ahí está, en el centro del parque hay una casona. En esa casona funciona la biblioteca de la municipalidad. Es una biblioteca muy completa de San Isidro. Entonces, una vez estamos en esa... Yo tuve en la universidad un trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial. A ver, les explico un poco. La Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos líderes nazis, ¿no? Quedaron libres. O sea, no libres, no, sino vivos. Algunos mandos medios y mandos altos de los nazis quedaron vivos. Entonces, algunos decían que hay que matarlos, pero ¿para qué los dejas dejar vivos? Y otra cosa dijeron, no hay que hacerle un juicio justo, que tengan sus defensores. Y si no se encuentran pruebas, hay que dejarlos en libertad. No, pero ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, lo que se dijo es que se tendría que hacer ese juicio porque si no estaríamos actuando como ellos actuaron, con la barbarie, matar gente y todo lo demás. Entonces, para demostrar que éramos superiores a ellos, se tuvo que hacer ese juicio justo. ¿Sí? ¿En dónde se dio? En Nuremberg. Entonces, se llama los juicios de Nuremberg. Estamos como parte de un trabajo que me dieron cuando yo estaba en la universidad. Entonces, para que se pueda captar la idea, por favor, para que se pueda captar la idea, ¿sí? Entonces, yo fui a la biblioteca que te dije y no te miento, había una enciclopedia solo de la Segunda Guerra Mundial de 13 tomos. Una enciclopedia pues completa, solo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿con esto qué te quiere decir? Que en un texto de examen de admisión de un párrafo, dos párrafos, no voy a abarcar todos los aspectos, abarcaré un aspecto, dos, ya máximo tres aspectos, pero más no abarco. Entonces, el tema central es el aspecto o los aspectos del tema general que se desarrollan con la idea principal. O sea, el tema es simplemente en general de qué trata el texto. La idea principal es el mensaje que el autor da sobre el tema. Y la idea principal es el aspecto, es el aspecto del tema general, es un aspecto del tema general, no es el tema general, sino es un aspecto del tema general que se está desarrollando. Estamos cuando uno escucha la idea, este aspecto se está desarrollando. Entonces, la idea principal sí afirma, sí niega, porque recuerde que es una idea con sentido, pero explica sobre el tema, afirma algo sobre el tema, expone el contenido más importante sobre el tema, y la idea principal puede ser explícita o implícita. En cambio, el tema central, en primer lugar, es menos general que el tema. Si el tema es la Segunda Guerra Mundial, el tema central podría ser, por ejemplo, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ese aspecto se está desarrollando. El tema central tampoco no afirma ni niega, ¿sí? Y puede ser explícito o implícito también. Espero que se esté entendiendo, por favor. Entonces, no hay que confundir tema en general. Ahora, conmigo, a ver, por ejemplo, conmigo, a ver, vamos a hacer. ¿Sí? ¿Sí? A ver, vamos a poner un ejemplo y decimos, a ver, imagínense que un texto dijera, el cuchillo sirve para cortar. Punto seguido, puede cortar las carnes. Punto seguido, puede cortar verduras. Punto seguido, puede cortar el cuero. Punto seguido, corta telas y corta el papel. Yo te pregunto, respóndame por el chat. Sí, es simple, sencillo. ¿De qué está hablando el autor? ¿Cuál es el asunto? ¿De qué trata el texto? A ver, ¿de qué está hablando el texto? Así de simple. Si me ha escuchado, me va a responder. No, no, no. Solamente, ¿de qué trata? Es un concepto, no me pongo oración. Correcto. No puedes hacerlo como oración, Dianita. Porque el cuchillo sirve para cortar, es la oración. Simplemente, ¿de qué trata el texto? Del cuchillo, correcto. Ese es el tema. Tema el cuchillo.
Ahora, ¿cuál es el mensaje que me quieren dar sobre el cuchillo? Que el cuchillo sirve para cortar telas, que el cuchillo sirve para cortar verduras. En general, ¿cuál sería la idea principal? Ahora sí, que el cuchillo sirve para cortar. Esa es la idea principal. Es una idea con sentido, es una oración. El cuchillo sirve para cortar. Ahora, pregunto yo, ¿sí? Sí, pregunto yo. Correcto. Tema central, escúchame. ¿Qué aspecto del cuchillo se está desarrollando? Correcto, Katia. Función del cuchillo. Cuando digo que el cuchillo sirve para cortar, es la función del cuchillo. Entonces, el tema central sería la función del cuchillo. El uso del cuchillo, sí, también, función del cuchillo. Entonces, acá, a ver, vamos a ver, decimos, a ver. En primer lugar, a ver, el tema, sigamos, por favor, el tema. ¿Sí? Escúchame, por favor, claro. Escúchame, Yadira. ¿Sí? A ver, el tema, ¿cómo se reconoce? El tema se reconoce cuando tú lees el texto bien, con conectores, referencia, las técnicas que se utilizan, los signos de puntuación, respetas, lees bien. Entonces, y tú vas a preguntar al final de la lectura, ¿de qué trata el texto? O vas a preguntar, ¿de quién trata el texto? Porque puede ser una persona, ¿no? O si son varios elementos, ¿de quiénes trata el texto? ¿De qué trata el texto? Del cuchillo. ¿De quién trata el texto? De Bolívar, de Platón. ¿De quiénes trata el texto? De los jóvenes, estamos que salieron a protestar. ¿De quiénes trata el texto? Estamos de los congresistas, estamos del Perú. O sea, ¿de qué o de quiénes trata el texto? Pero también esto es una técnica que puede ayudar, no es 100% segura, ubicando el concepto que más se repite. El concepto que se reitera más en el texto normalmente es el tema del texto. Y la idea principal, una vez que hayas el tema vas a preguntar, o sea, lees el texto bien, preguntas de qué trata el texto y ahora vas a hacer esta pregunta. ¿Qué se dice del tema principalmente como síntesis? ¿Qué se dice del cuchillo? Oye, que el cuchillo sirve para cortar, eso se resume de todo el texto. Esa es la idea principal. Y también aplicando técnicas de supresión y generalización, o sea, vas a borrar los datos, las ideas, pues, que no tienen mucha importancia, los ejemplos, todo lo borras y te vas a quedar con algunas ideas importantes del texto y después vas a compararla y ahí vas a hallar la idea principal. Entonces, ¿cómo se halla la idea principal? Primero, haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Qué se dice del tema principalmente como resumen? O aplicando técnicas de supresión, es decir, eliminando ideas que no son importantes o generalizando. Y a partir de ahí vas a determinar ideas importantes y vas a comparar y vas a escoger una como la idea principal. Yadira y Josué, hay signo de interrogación. De repente hay algo que no has entendido bien. Dime por favor exactamente la pregunta para poder ayudarte. Yadira, Josué. O de repente mi audio se ha apagado y no se escucha. ¿Sí? Yadira Cifuentes, José David Puma, por favor, a ver de repente algo. ¿Sí? Yadira, nuevamente pones qué, no entiendo a qué te refieres. Ah, repito la idea principal. Ah, ya, correcto. La idea principal es una idea con sentido. O sea, el texto tiene varias ideas con sentido. Entonces, la idea principal es una idea con sentido, pero que hable del tema. Es el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. En el ejemplo dado, el tema era el cuchillo. Pero, ¿qué mensaje quiere dar sobre el cuchillo? Profesor, que el cuchillo sirve para cortar. Entonces, esa será la idea principal. Ahora, ¿cómo se halla la idea principal? La idea principal, vas a leer el texto con referencias y conectores
¿sí? Haciendo referencia, guiándote de los conectores, respetando los signos, pero bien concentrado, terminas de leer y vas a preguntar, ¿de qué trata? Ahí es el tema primero. Y después vas a preguntar, ¿qué se dice de ese tema? Principalmente o como síntesis. Y ahí va a ser la idea principal. Ahora, también, ¿qué podrías hacer? Tú lees el texto y, por ejemplo, las ideas que son ejemplos, las ideas que tú consideres que no son importantes, las eliminas y te vas a quedar con las ideas más importantes del texto. Cuando te queden con 3, 4 ideas importantes de todas las ideas del texto, vas a tener que comparar esas ideas y ahí vas a decidir cuál es la idea principal. ¿Sí? Ahora, entonces ya sé el tema y ya sé la idea principal. Para el tema central, gracias a ti, Yadira, más bien, para el tema central, primero hayas el tema y después hayas la idea principal. Y después recién, con los dos, ¿sí? Vas a recién a dilucidar, vas a explicar, vas a aclarar, perdón, dilucidar es aclarar, vas a aclarar el aspecto o los aspectos que están desarrollando con la idea principal. Ese es el tema central. ¿Sí? Supongamos que un texto habla sobre el cuchillo así, cuchillo así, cuchillo así, tema, el cuchillo. Supongamos que el mensaje es que el cuchillo sirve para cortar, idea principal. Ahora, entonces, ¿qué aspecto se está desarrollando con la idea principal? ¿Qué aspecto del tema general? ¿Están hablando parte del cuchillo? No, pues no están hablando de las partes del cuchillo. ¿Están hablando de las clases del cuchillo, clasificación del cuchillo? No, están hablando de la función del cuchillo. Entonces, tema, el cuchillo en general. Idea principal o mensaje, el cuchillo sirve para cortar. Y tema central, la función del cuchillo. El tema se escribe como un sustantivo o una frase nominal, no como una oración. Y la idea principal sí se escribe como una oración, porque afirma algo, dice algo. Y el tema central se escribe como frase nominal, pero debe contener al tema. El tema central en Manuel es, es, estamos, el aspecto del tema general que se está planteando con la idea principal. Porque dice, es generalizar el aspecto que se dice de la idea principal. No es generalizar. El tema central no es generalizar el aspecto. El tema central es el aspecto que se está tratando con la idea principal. ¿Qué aspecto se está tratando? ¿Qué aspecto del tema? Entonces, el tema central, característica, es más específico que el tema general. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo sencillo también. A ver, justo lo había puesto por acá. A ver, en dicho texto que les voy a poner ahora. A ver, vamos a ver. Léalo, por favor, está simple. El vecino es gordo, pesa 147 kilos, todos le dicen Garfield. Hubo una ocasión en que quedó atorado en la puerta y en otra, cuando se sentó en una silla, esta se rompió. ¿Sí? Bien. Pregunto, ¿cuál es el tema? ¿De quién hablan? Simplemente de quién, en general, no, no me entres en detalles. ¿De quién hablan? Correcto, Michelle. Correcto, Yadira. ¿Sí? Correcto, entonces el tema es el vecino. En general, ¿de quién hablan? Ahora, ¿qué mensaje me da el autor sobre el vecino? Idea principal. ¿Cuál es el mensaje que me da sobre el vecino? Correcto, Yadira. Correcto, Juan Jesús. Correcto, idea principal, el vecino es gordo. Tema central. Ajá, ahí para que no confundas. ¿Qué aspecto del vecino se está desarrollando con la idea principal? El vecino es gordo. ¿Qué aspecto se está desarrollando? ¿Sí?
El vecino Garfield, no, eso no es, no pongan cosas que no son, porque estoy viendo cosas que no son. ¿Qué aspecto se está desarrollando? ¿Se está desarrollando, por ejemplo, el aspecto intelectual del vecino? ¿El aspecto familiar del vecino? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿El aspecto académico, formativo, profesional del vecino? No. El aspecto físico. Pero ese aspecto físico voy a hacerlo mucho más específico. Tamaño, ¿qué es? Contextura. Y correcto. ¿Sí? Entonces, el tema central sería la contextura del vecino. Porque ese es el aspecto. Estamos del tema general que estamos planteando con la idea principal. Entonces, tema, el vecino. Idea principal, el vecino es gordo. Porque ese es el mensaje que el autor quiere dar sobre el vecino. Pero el tema central sería la contextura del vecino. Uh-huh. Entonces, ya sabemos qué es el tema central. El tema central es el aspecto del tema general que se está tratando. A ver, leamos el texto. Te voy a proponer un texto ya tipo examen de admisión. ¿Eh? Tipo examen de admisión. Sí, depende, pero Katia me dice tiene que ser muy específico. Sí, pero tiene que ser más, no tanto, pero tiene que ser más específico que el tema. El tema central es más específico que el tema. ¿Sí? Ahora les estoy proponiendo yo un texto. Escúchame por favor. Les estoy proponiendo un texto en donde yo quiero que me digan cuál es el tema y cuál es la idea principal. ¿Cuál es el tema y cuál es la idea principal? Voy a dar 3 minutos. Trabajen, por favor. Quiero que me digan cuál es el tema. Dos cosas, no lo confundes, ¿ah? ¿Cuál es el tema? Y otro que quiero que digan cuál es la idea principal. Quiero que escriban los dos elementos, o sea, no me pongan solamente el tema o solamente la idea principal, sino los dos, por favor. ¿Cuál es el tema? Y el otro es la idea principal. ¿Sí? Eh, quiero que sean honestos, porque también este material ya se ha puesto en la plataforma, algunos lo bajan, y como ya está en la clave, solamente lo ponen. Como me pasó en la clase pasada, algunos, profe, está en la clave igualito con las mismas palabras que se había puesto. Entonces, no. Pregunto simplemente, ¿cuál es el tema? ¿Y cuál es la idea principal? En estos momentos en el que el país está como está, es importante el papel de ustedes, los jóvenes. Debemos ser personas íntegras, chicos, íntegras. ¿Sí? Tema, idea principal. Vamos, 3 minutos, comenzamos. Vamos, escríbame. Escríbame tanto tema como idea principal.
Mel Yasuri, también idea principal, por favor. Ya, muchachos. Estoy esperando que pasen los 3 minutos, creo que ya pasaron. Falta medio minuto. Justo, hay menos ya. Listo. Bien. Leamos el texto. Leamos el texto. Leamos el texto. A ver. Las trágicas enfermedades que en otra época se llevaban un número incontable de bebés y niños se han ido reduciendo progresivamente. Esta es una idea con sentido. Las trágicas enfermedades que en otra época se llevaban a un número incontable de bebés y niños se han ido reduciendo progresivamente. Las enfermedades se han ido reduciendo y se curan gracias a la ciencia. Le están hablando, quieren resaltar el papel de la ciencia, ¿no? Gracias a conector de causa. Gracias a conector de causa. Ahí usted sabe un poquito de conectores. Entonces, quiere decir que la ciencia ha curado estas enfermedades. Las enfermedades se han ido reduciendo y se curan gracias a la ciencia. Quiere decir que la ciencia, ¿qué genera? Estamos cura de las enfermedades y que las enfermedades se reduzcan. Ahora, y después el texto dice, por el descubrimiento del mundo de los microbios. ¿Quién descubre el mundo de los microbios? Pues la ciencia. Por la idea de que los médicos y humanos se lavaran las manos. Como hay microbios, hay que lavarse las manos y utilizar los instrumentos. Mediante la nutrición, la salud pública, las medidas sanitarias, los antibióticos, fármacos, cubren el descubrimiento de la estructura molecular. Esa es ciencia, la biología molecular y ahora las terapias genéticas. En otras palabras, ¿sí? La ciencia, gracias a la ciencia, se curan y se reducen las enfermedades. Así se resume la primera parte. ¿Sí? La ciencia en general, ¿sí? Es la primera idea del texto. Al menos en el mundo desarrollado, los padres tienen mucho más posibilidades de ver alcanzar la madurez a sus hijos, de las que tenía la heredera al trono de una de las naciones más poderosas de la Tierra a finales del siglo XX. A ver, hasta ahí. Al menos en el mundo desarrollado, los padres tienen mucho más posibilidades de ver alcanzar la madurez a sus hijos. ¿Qué dan a entender? Que los hijos morían jóvenes y que ahora ya las personas no mueren jóvenes. Entonces quiere decir que la esperanza de vida de las personas también ha aumentado. ¿Sí? Entonces, y se entiende que es gracias a la ciencia. Entonces, la ciencia ha reducido y ha curado enfermedades. La ciencia, aumenta la esperanza de vida. Ahora dice, la viruela desapareció del mundo. ¿Sí? El área de nuestro planeta infestada de mosquitos transmisores de la malaria se ha reducido de manera espectacular. Ya. Y dice, la esperanza de vida de un niño al que se le diagnostica leucemia ha ido aumentando progresivamente año tras año. La esperanza de vida, si antes vivían, después de tener la enfermedad un año, ahora de repente, después de 10 años siguen vivos, o de repente después de 20 años. O sea, la esperanza de vida de las personas que tienen leucemia, pues, ha ido aumentando progresivamente. La ciencia permite que la Tierra pueda alimentarse a una cantidad de humanos. Ahí no habla de medicina, sino de alimentación. Cientos de veces mayor y en condiciones mucho menos miserables que hace unos cuantos miles de años. Al texto dice, pues podemos rezar por una víctima del cólera o podemos darle 500 miligramos de tetraciclina cada 12 horas, dando a entender, estamos dando a entender que estamos dando a entender que esta enfermedad llamada cólera se sana con ciencia, con tetraciclina. Todavía hay una religión, dice entre paréntesis,
una religión, la ciencia cristiana, que niega la teoría del germen, de la enfermedad. Pero eso está entre paréntesis, ¿no es cierto? O sea, es idea secundaria. Podemos intentar una terapia psicoanalítica casi inútil con los pacientes esquizofrénicos o darle medicina que sí sirve, 300 miligramos de clozapina al día. Los tratamientos científicos son cientos o miles de veces más eficaces que los alternativos. Ah, ya. Entonces, en el texto me dicen varias cosas de la ciencia, pero lo principal es que la ciencia, estamos, reduce enfermedades trágicas, cura esas enfermedades trágicas, ¿sí? Que la ciencia ha desaparecido a la viruela, estamos que la ciencia ha reducido, estamos el área infestada de mosquitos que transmiten la malaria, que la ciencia ha aumentado la esperanza de vida en las personas, ¿sí? Que la ciencia, pregunto, ha permitido que la Tierra pueda alimentar a una cantidad de humanos 100 veces mayores que antes. O sea, en general nos dicen eso de esto. El texto, el tema, vienen a ser no las trágicas enfermedades. No, no, no. Porque el texto no está hablando de las enfermedades. Está hablando de la ciencia. Correcto. Entonces el texto, el tema viene a ser la ciencia. O el progreso de la ciencia o el desarrollo científico. Ese es el tema. Y la idea principal es que la ciencia, estamos, algo que resuma todo el texto, que sintetice el texto. El avance científico, ¿sí? Ha logrado mejoras, estamos, de salud y en general mejores condiciones de vida, porque el texto dice, aumenta, estamos, eh, la posibilidad de alcanzar la madurez y también mayor alimentación. Entonces yo puedo resumir el texto así, tema, el desarrollo científico o la ciencia. Idea principal, que el desarrollo científico o la ciencia, ¿sí? Ha permitido mejorar, somos, las condiciones de salud y de vida de las personas. En general, como síntesis de todo esto. Porque no solamente es la reducción de las enfermedades, también habla de alimentación, o sea, habla de otras cosas más. Por lo tanto, ahora sí, respondamos. ¿Cuál es el tema? La idea principal, ya le he dicho, tema, estamos, el desarrollo científico. Idea principal, que el desarrollo científico ha mejorado, estamos, situaciones de salud y de vida de las personas. Entonces, pregunto acá, pregunta de examen de emisión, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál marcarían, chicos? ¿Sabes? Pero con honestidad, no me estén marcando por marcar. ¿Cuál sería la idea principal del texto? No, 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 no. Nestle, hijita, a ver. Idea principal jamás puede ser una frase. Tú pones, estamos, la evolución la evolución de las, idea principal, ya no estás acá. Ya, ya, está bien. El tema no es la ciencia de la medicina solamente, sino el tema simplemente es la ciencia, el desarrollo científico. Y la respuesta es, en este caso, a ver, vamos a ver la A. El desarrollo científico ahora viva más, esperanza de vida, y se alimenta en forma más copiosa. ¿Y dónde está acá la cuestión de las enfermedades, que reduce enfermedades? No, la A no puede ser. La posibilidad de que una persona con leucemia, la leucemia es un ejemplo de cómo estamos, la ciencia, aumenta la esperanza de vida de las personas con leucemia, no. El conflicto entre religión y progreso de la ciencia, no, eso no es lo principal, es una idea secundaria. A ver, es posible que la salud quede en manos de legos. Legos son personas no especialistas. No, el texto no dice eso. El progreso científico ha generado una mejora en las condiciones de salud, sí, y de vida, alimentación del planeta. Esta es la respuesta, la E, señores. Es el mensaje que el autor quiere dar. La E de elefante, yo, el correcto. Siguiente, vamos, vamos chicos, con fuerza. El mundo es de ustedes, por cierto. Ahora pregunto, ¿cuál sería el tema central? Si esta es la idea principal, ya marcamos la idea principal,
El progreso científico ha generado una mejora en las condiciones de salud y de vida en el planeta. Si esa es la respuesta, pregunto yo, antes de ir al otro lado, ¿cuál sería el tema central? ¿Cuál sería el tema central? El tema general es el progreso científico. La idea principal es que el progreso científico ha generado una mejora en las condiciones de salud y de vida del planeta. Y por lo tanto yo pregunto ahora, ¿cuál sería el tema central? No tiene que confundir. El tema lo general, ¿de quién habla? De la ciencia, del desarrollo científico. Idea principal, que el desarrollo científico, el progreso científico, la ciencia, ha generado una mejora en las condiciones de salud. Menos enfermedades, si curan enfermedades, ¿sí? Elimina ciertas enfermedades, correcto. Y de vida, más alimentación y de vida en el planeta. Más esperanza de vida, correcto. Entonces, ¿cuál sería el tema central? No el tema general. El tema general es el progreso científico, la ciencia. Pero cuando yo digo el progreso científico ha generado una mejora en las condiciones de salud y de vida, pero podría ser beneficios de la ciencia. Estamos sobre la salud y la vida en el planeta. Está bien, pero estamos hablando de los beneficios de la ciencia. Sí, bien, Juan Jesús. Ese sería un ejemplo de tema central. El progreso científico ayudó a mejorar. Lo que pasa, quiero que me escuche bien, escúchame bien. No, no, todavía no escriban, por favor. Quiero analizar lo que me están escribiendo. Cuando ustedes escriben, mueven lo que están escribiendo, entonces ya no, o eliminan mensajes. Quiero ayudarte yo. ¿Sí? Siguen moviendo, por favor, no están haciendo, por favor, no están haciendo. A ver. Michelle Henry me dice, la ciencia mejora las condiciones de vida. Eso sería idea principal. La ciencia mejora las condiciones de salud y de vida en el planeta. Correcto, esa sería idea principal, pero no es tema central. Si la ciencia mejora las condiciones de vida, las condiciones de salud del planeta, entonces estamos hablando de qué aspecto? Del beneficio o consecuencias positivas que trae la ciencia para la salud. Porque recuerden que el tema central es el aspecto del tema general que se está desarrollando. Tema simplemente de qué trata el texto. El texto habla de la ciencia o también habla del desarrollo científico. ¿Qué quiere decir de la ciencia o desarrollo científico? Mensaje, que mejora las condiciones de salud y de vida en el planeta. El tema central sería en todo caso los beneficios o las consecuencias positivas que trae la ciencia para la salud y vida en el planeta. Está bien. Ahora, vamos a ver, ya vamos a ver. Acá, chicos, miren, escúchenme. Tema central, a ver. ¿Cuál me marcarías ahí como respuesta? Si te preguntan, ¿cuál es el tema central del texto? Correcto, Yadira, Diana, Rocío. La mejora de las condiciones de salud como consecuencia del avance, como consecuencia. Ahí está el tema central. Consecuencias o beneficios de la ciencia. La mejora de condiciones de salud. Sí, ese es el tema central. Sigamos. Ahora, el resumen. Sí, bien, bien, bien. Henry Dharma, Emmanuel Mel. Ahora, no confunda el resumen, ¿ah? Este texto que usted está viendo acá
tiene un tema. Correcto. ¿Sí? Tiene un mensaje, una idea principal. Tiene, un tema central. TC voy a poner ya, tema central. Pero no confunda esto con el resumen del texto. ¿Qué es el resumen del texto? ¿Qué es el resumen del texto? El resumen del texto es un nuevo texto. Escúchame, por favor. El resumen del texto es un nuevo texto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Tengo el primer párrafo. Y aquí viene el segundo párrafo. Es un texto con 2 párrafos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar otro texto. Escúchame, por favor. Y voy a colocar la idea principal. Supongamos que esta es la idea principal. Y voy a colocar también ideas secundarias, pero que son importantes. Es decir, en el texto, a ver, vamos a ponerlo de otra manera el esquema. Por favor, escúchame bien, por favor. Si tú tienes un texto que, por ejemplo, tenga, estamos de repente 3 párrafos, no 2, 3, de repente ahí hay un párrafo, de repente aquí hay un segundo párrafo, y de repente hay un tercer párrafo. Entonces, supongamos que tenga este texto como unas 15 ideas. De las 15 ideas con sentido hay una idea que es la principal. Entonces, tú vas a construir un nuevo texto más pequeño, donde vas a poner la idea principal y también otras ideas que son importantes, pero que no es la principal, pero que sí son importantes. Y con esas ideas vas a construir un nuevo texto. Ese nuevo texto que condensa las ideas más importantes se va a llamar resumen. ¿Qué es el resumen? Es un nuevo texto que condensa las ideas principales del texto, las ideas más importantes del texto, entre ellos la idea principal. Ese es el. No lo vas a confundir con idea principal, con tema central. ¿Sí? Ese es el resumen. ¿Sí? Entonces, a usted le pueden preguntar cuál es el tema del texto. Le pueden preguntar cuál es la idea principal. Y otra idea importante sería que le pregunten cuál es el mejor resumen. Son cosas distintas que le pregunten el tema, la idea principal y el resumen. ¿Sí? Entonces, pueden saber. En este texto que estamos viendo acá, lea conmigo por favor, dice, ¿has pensado que tendrás que leer durante toda tu vida? Al cursar tus estudios universitarios en la universidad y más tarde como profesional, no importa qué carrera o qué te dediques, tendrás que leer. Entonces acá hay una idea. Una idea, las personas van a leer durante su vida entera. Cuando estudias en la academia preuniversitaria, cuando está en la universidad, como profesional. O sea, la idea, hasta acá una idea importante es que las personas van a leer durante toda su vida. Ahora, pensarás que eso ya lo aprendiste desde la primaria y que a estas alturas es absurdo que te enseña a leer. Y si supieras que no es cierto. O sea, las personas, aquí voy a resumir el texto, las personas van a leer durante su vida, pero no saben leer bien. Pocas personas aprenden a leer bien, pero no saben leer bien. Por ejemplo, ya ese es un ejemplo. Entonces, aquí hay 2 ideas importantes. Las personas van a leer durante su vida, pero no saben leer. El tema es la buena lectura, el acto de leer bien. Ese es el tema. ¿Sí? Ahora voy a oír la idea principal. Entonces, aquí hay 2 ideas. En el primer párrafo, las personas van a tener que leer durante su vida, pero las personas no saben leer bien. Ejemplo. Segundo párrafo. La mayoría de las escuelas consiguen que los alumnos aprendan a leer, pero frecuentemente el resultado es que durante los años escolares o incluso más tarde los estudiantes están incapacitados para desarrollar sus propias ideas y opiniones a través del razonamiento y la reflexión que implica hacer una buena lectura. Entonces lo que el texto dice es que en el colegio se les enseña a leer, pero no se les enseña a leer bien. Y el texto dice, y esto sucede en todas partes.
¿sí? Las personas no saben leer bien. Entonces, ya tengo la idea. Las personas van a tener que leer durante su vida, pero no saben leer. ¿Sí? Y eso lo pone tabla, y eso lo está poniendo entre signos de disminución. Y esto sucede en todas partes. Los educadores de todo el mundo han denunciado este analfabetismo, o sea, han denunciado que la gente no sabe leer. En otras palabras, se va a tener que leer durante toda su vida, pero no se aprende a leer bien. En suma, y esto de acá es la idea principal, en suma. En suma, quiere decir que voy a sintetizar todo lo que estoy hablando. Leer bien, esta es la idea principal. Es razonar bien y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales que incluye diferentes formas de pensamiento. Hasta ahí la idea principal. Y aquí ya dice con la evaluación, es chamullo. Entonces, esa es la idea principal. La idea principal es esta. Leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales que incluye diferentes formas de pensamiento. Entonces, ¿cuál es el tema? El acto de leer bien. Ya entendí el tema. ¿Cuál es la idea principal? Leer bien es razonar bien y ejercitar diferentes formas de pensamiento. Tema central. Tema central. Si a mí dicen leer bien es razonar bien, ejercitar, entonces me están diciendo, puedo decir, implicancias de la buena lectura. Porque el tema central es el aspecto que se desarrolla en la idea principal. Entonces, tema, el acto de leer bien. De eso estamos hablando, por favor, de las lecturas, de las buenas lecturas, de lo que es leer bien. Estamos hablando del acto de leer bien. Idea principal, bueno, leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales que incluye diferentes formas de pensamiento. Ideas secundarias, y eso a pesar que en la vida las personas van a tener que leer, no aprenden a leer bien. Leer es esto, y ese es el mensaje. Tema central, estamos las implicancias de la buena lectura. Implicancias, ¿qué es razonar bien? ¿Qué cosa incluye, no? Correcto. Pero un resumen tendría que ocupar no solamente esta idea que he subrayado, que he resaltado, sino también tiene que incluir otras ideas importantes. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Estamos como un resumen. Las personas durante su vida van a tener que leer, pero no han aprendido a leer. Porque leer bien es esto, escuche, es razonar bien. O sea, así puedo resumirlo. Es un nuevo texto. Entonces, ahora sí. ¿Cuál es el tema central? Entonces, respondo. ¿Cuál es el tema central? El leer bien como ejercicio del pensamiento. Ese es el tema central. ¿Sí? ¿Cuál es la idea principal? Leer bien, leer adecuadamente significa leer bien, implica razonar e incluye diferentes formas de pensamiento. La D. Pero el resumen sería así más o menos. ¿Cuál es el mejor resumen del texto? A ver, todos al cursar nuestros estudios debemos leer. Pero uno piensa que eso ya lo aprendió desde la primaria y a estas alturas no, eso no es idea principal. Es un resumen, porque tiene que estar la idea principal. El examen, no, esto es una idea secundaria. Eso no. A esto sí mejor la sé. Aunque tenemos que leer toda la vida. Muchos no aprenden a leer bien, ya que desconocen que esto implica, leer bien implica razonar y ejercitar diferentes formas de pensamiento. Este es un resumen, porque tiene no solamente la idea principal, sino también tiene otras ideas, que son importantes. La respuesta correcta es la C. Creo que hasta aquí estamos claros. Rapidito, por favor, te voy a robar 2 minutos. El título. Rápidamente el título. El título. Definición. El título es el nombre que se... No es parte del texto. Es como... yo me llamo Carlos de la Torre. Carlos de la Torre no es una parte mía, no es mi brazo, no es mi hueso. Es algo que mis padres me pusieron al nacer para identificarme igual. Un título es el nombre propio que se coloca. Profe, este texto se va a llamar 100 años de soledad. Este texto se va a llamar Los perros hambrientos.
¿Sí? Es el nombre que yo lo coloco al texto. Característica del texto. Pregunto, ¿debe reflejar la idea principal o mensaje? Un buen título debe reflejar la idea. A veces se pone título por cuestiones comerciales, pero académicamente debe reflejar la idea principal. No es la idea principal, pero refleja la idea principal. Y el título tampoco afirma ni niega, tampoco explica, solamente es el nombre del texto. ¿Cómo se reconoce el título? ¿Cómo se halla el título? Vas a hallar la idea principal y la vas a transformar en una frase. Esta frase que refleja la idea principal, ese es el título. O sea, vas a ubicar la idea principal y vas a agarrar el título. ¿Cómo se redacta el título? Se acostumbra como una frase. Así se debe hacer un título correcto. Vamos a ver un ejemplo rapidito, así, acá rapidito, mira, porque se entienda la idea. Pueden haber títulos que no contengan nada que ver con el tema, sí, Manuel, pero serán por cuestiones comerciales, literarias, pero académicamente, o sea, una persona científica, un académico de las ciencias sociales, si quiere poner un título, debe ubicar el mensaje que está dando y transformarlo en una frase y colocarlo. Puede haber, claro que puede haber. A veces por comercial ponen títulos, ¿no? ¿Quién se ha comido mi queso? No sé si han visto esos títulos, pues estos bestsellers, estamos en esos títulos, sí, pero académicamente el título debe reflejar la idea principal. ¿Correcto, Manuel, hijo? Entonces, acá, a ver, vamos a ver. Pregunto, el tema era el vecino. Estamos hablando del vecino, ese es el tema. La idea principal era que el vecino es gordo. El tema central era la contextura del vecino. Creo que hasta ahí trabajamos. ¿Sí? No voy a hacer un resumen de un texto de 3 líneas, pues sería el colmo. Pero, ¿cuál sería el título? Entonces, ¿qué debo hacer para hallar el título? Para hallar el título, lo que yo voy a hacer es transformar esta oración, esta idea principal, transformarla en una frase y colocarlo como título. Colocarlo como título. Por ejemplo, el título sería La gordura del vecino. ¿Sí? El título sería, pues, La gordura del vecino. ¿Qué he realizado? Estamos, la idea principal que se redacta como oración en una frase, esta frase aquí. Entonces aquí pondría el título, en la parte superior, La gordura del vecino, y ahí comienzo. Ahora, este es el mejor título, ¿eh? El mejor, la idea principal transformada en frase. Pero si no hubiera la idea principal transformada en frase, usted podría decir que el título es el tema central. Y si no hubiera el tema central, podría decir que el título es el tema. Pero el título perfecto, académicamente hablando, es la idea principal transformada en frase. ¿Sí? Mucho cuidado, ¿eh? Y para terminar, no me alcanzó tiempo, chicos, y eso que he corrido con usted. Estaba presentando un texto, léalo por favor usted después, donde te preguntaba cuál es el tema, la idea principal, ¿no? Y el título. El tema era el arte en el mundo griego, la labor artística en el mundo griego. La idea principal era la labor artística en el mundo griego era considerada una actividad social inferior y vulgar. Ese era el mensaje que el autor... O sea, para los griegos, el arte era algo inferior y vulgar. Ese es el mensaje que el texto te estaba dando. El tema central es valoración social sobre el arte, porque ese es el aspecto que se está hablando. La valoración social sobre el arte que había en el mundo griego. Pero el título era transformar esta idea principal, ¿sí? Transformar esta idea principal en una frase. La labor artística en el mundo griego era considerado como actividad social inferior. Entonces, el arte como actividad inferior en el mundo griego. Este sería el mejor título. Porque ¿qué he realizado? He trabajado, he transformado la idea principal en una frase. Ese es el mejor título. Si no hubiera esto, pones esto, la valoración social sobre el arte. Y si no hubiera esto, el tema. Pero se prefiere el título siempre a la idea principal hecha en una frase. Pregunto chicos, espero que se haya entendido por favor las clases, ¿sí? Si hubiera dudas, ya son 2:56, vas a tener poco tiempo para desarrollar el examen, pero espero que las clases les haya servido, chicos, ¿sí? Recuerde, tema simplemente de que trata es general, idea principal es el mensaje sobre el tema central es el aspecto que se está desarrollando, el resumen es un nuevo texto más pequeño, y el título es agarras a la idea principal y la transformas en frase. Ese es el mejor título.
No, 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 no. No, subtítulo es otra cosa. Tema central no es como subtítulo, ¿ah? Sería un subtítulo de esos volúmenes grandes, esos textos grandotes, ¿sí? El tema central es el aspecto del tema general que se está hablando en el texto, porque en el texto no pueden hablar todos los aspectos de un tema general, ¿sí? Solamente ese aspecto que se está desarrollando en el texto, ¿sí? Muy bien. Sí, algo así. Yo más o menos entiendo lo que quiere decir. Si no hay que no hay que utilizar el término subtema, sino estamos aspecto del tema. Y ahí sí estamos acá. Muchas gracias, chicos. Entren a su examen. Discúlpenme, pero estamos así a veces se da acá en el mundo real. ¿Sí? Bien, a su clase. A su examen, entre a su examen, por favor.